Vamos a comenzar hoy el primer recorrido del año 2013 y que personalmente marca un pequeño hito, es el 360 desde hace 18 años. Es una efemérides, podríamos decir, en el ámbito de lo personal. Bien, educado el patrón, educado en las artes marineras, saluda al alcalde la creencia de que estará en la ventana saludándonos, cosa que no ha ocurrido nunca en tantos años, al contrario. Yo creo que cierran las cortinas para evitar cualquier contagio de porque este barco tiene una misión contaminante en el sentido de que intenta desadormecer de la opinión pública, explicando aquello que muchas veces no desea ser oído, pero que permite esa libertad de expresión de decir. Esto es una visión diferente, es subjetiva, y hay que recordar que la ría de Bilbao ha sido un puerto fluvial, por lo tanto la presencia de un barco es fundamental. Have I ever told you that I really love you? Have I ever told you? I got it cross, I got it suck, I got it blast, I got it bound. Every time I remember that you said goodbye, I got it cross, I got it suck, I got it blast, I got it bound. Every time I remember that you said goodbye, but now, yeah, now. En el peor momento de la crisis en los años 80, la tasa de desempleo estuvo en torno al 21-22%. En 1993-94 la tasa de desempleo en Vizcaya supera el 25%. Hay más efectos, pero la crisis de principios de los 90 también es una crisis complicada y dura. Las tasas de desempleo, por ejemplo, en Baracaldo, en Bilbao, son más altas que en municipios como Getxo. La reconversión impulsada desde el Gobierno de Madrid afecta a los sectores de empresas más grandes que representaban la mayor parte del empleo. En el caso de Vizcaya era la siderurgia, eran los aceros, era la construcción naval, los bienes de equipo, los electrodomésticos, y esos son sectores muy representados en Vizcaya y además muy concentrados en la margen izquierda. Protokolo eta ohiturari jarraituz gaurko egunkariak eta legezko txanpoinak Bilboko Guggenheim Museoaren lehen harriarekin batera sartu dira lurpean. Jose Antonio Ardantza lehendakaria eta Peter Lawson fundazioaren presidentea izan dira museoaren oinarrietako lehen harria jartzeaz arduratu direnak. Ekitaldia ingelesen zelaietan eginda, Ibai ertzean. Iragan industrialak lekua utzi dio Bilbao metropolitanoko kultur munduari, eta Guggenheim Museoa bilakabide horren eragile nagusia izango da. Se piensa que el Guggenheim, o el traer un museo como el Guggenheim, puede transformar el país. Y aunque la decisión del Guggenheim, muchos la pueden ver como una apuesta meramente cultural, es lo último. Lo último era una apuesta cultural, es un motor de transformación económica. Estamos en estos momentos por encima de los conductos, de los túneles sumergidos bajo el lecho de la ría para el paso del metro entre las estaciones de Deusto y San Mamés. Pues bien, el metro como proyecto 1995 es el proyecto fundamental en este nuevo episodio urbanístico, social de Bilbao. El segundo sería, en mi punto de vista, el saneamiento de la ría. Todas aquellas aguas fecales que iban anteriormente directamente al cauce son recogidas por colectores, pasan a lo de la Universidad de Deusto y van a la planta depuradora de Galindo. El agua se contamina
¿Por qué? Porque la utilizamos en nuestros aseos diarios, en nuestra actividad diaria, que estamos obligados a consumir agua, porque si no nos morimos. Entonces el agua la consumimos y la ensuciamos. Entonces lo que se trata es de devolver en la calidad más parecida a como hemos recogido, devolverla al medio natural con la menor carga contaminante posible. Santurchi fue uno de los municipios que primero se saneó. ¿Por qué? Pues porque los sitios más cercanos a este lugar son los que menos costo tenían de traer las aguas hasta aquí y más rendimiento podían sacar. Pero bueno, se empezó un poco por la parte más cercana a la desembocadura. Oso rockzalea ginen, Santurtzin asko aspertzen ginen, aspertasuna borrokatzeko nolabait montatu genuen taldea, eta hasieratik erabaki genuen euskaraz kantatuko genuela. Alde batetik ez zegoelako euskaraz kantatzen zuten talderik, eta bestaldetik ere, garai hartan oso girotua zegoen hizkuntza. Karreran hasieratik Bizkaiko zubia beti hortik agertu da, ezta? Ezkerraldea bestian kantatzen genuen Bizkaiko zubiren gainean 54 urkatuak dauz, halako zerbait. Bizkaiko zubia munduan plataforma mugikorra zuen lehen zubi eskegia da. Zubiaren sortzaileak Alberto de Palacio arkitektoak ibai batek banatutako bi herrialde hurbildu nahi izan zituen, Portugalete eta Areeta. Ametsa hau errealitate bihurtzeko, Palacio zubi transbordadorea izena zeraman horre proiektua aurkeztu zuen. 1880ean ekin zioten lanari, eta 3 urte beranduago, Bizkaiko sinbolo bilakatuko zen artelana bukatuta zegoen. Es paradójico, es curioso que haya tan poca distancia entre una margen y otra, pero sobre todo en aquellos años, los años 80, principios de los 90, pues era bastante evidente que eran dos mundos. No eran dos mundos aislados, no eran dos mundos que no estuvieran interrelacionados, no eran dos mundos completamente aparte, pero eran dos mundos. Bazirudien hori ezkerraldean arrazoi politiko eta sozialak beti sama gehiago izan dute. Egia da. Ziurazki izango litzateke, hori inguratzen gintuena ere gordinagoa zelako. La margen derecha, sobre todo las zonas más cercanas al mar, incluido Uribe Costa, sí que se han caracterizado por ese bien vivir de la toalla al hombro y del ligoteo, ¿no? O sea, el ambiente de playa, que digamos, ¿no? Despreocupación social, y aquí en cambio pues la izquierda sí que ha habido más movimiento obrero y por tanto, bueno, pues conciencia de clase y ese tipo de cosas. Un amigo mío decía que de vez en cuando le molaba llevarse a las fiestas estas universitarias que hacían por allí, pues le molaba que fuera yo y gente de mi barrio y tal, pues porque era como mira, tengo unos amigos de la margen izquierda. Todos, ¡oh! ¡Qué macarras! Era como, ya ves. Todas esas proclamas tan politizadas y toda esa manera de, digamos, de expresar la frustración, había una generación nueva de chavales a los que no les servía, se les había quedado muy... O sea, una fórmula, ya estaba todo dicho, digamos, ¿no? Entonces empieza a surgir una especie de relevo estilístico y de actitud, que empieza a verse que las cosas digamos, que están cambiando, ¿no? Hay frustración, hay ganas de, digamos, de decir cosas, pero de otra manera. Entonces quizá es en este contexto en el que surgen esas primeras bandas en Getxo. Y bueno, pues en Getxo surgió lo que tenía que surgir, con sus influencias, con sus gustos y con su modo de vida,
Lo mismo que creó Semilla en Santurce con Eskorbuto y todas las bandas punk, creó en Getxo con sus diferencias tanto estilísticas como sociales. En ese momento, en el año 91, año 92, el mundo está cambiando, el grunge realmente es un fenómeno mundial y eso significa que grupos como Mudhoney, como Pearl Jam, como Nirvana están asaltando, están todos en majors y están asaltando las radios y las televisiones, están en la MTV. Eso provoca un efecto, una onda expansiva que alcanza a todo el mundo y por tanto también alcanzó aquí. Hemen Santurtziko Mamarika auzoan igarri zituen bere bizitzako lehen urteak Josu Eskorbutok. Bere lehen amodioak atletik eta futbola biak batera eta ezagutzen dutenek abila eta azkarra zela diote. Hemen Santurtziko Mamarika auzoan igarri zituen bere bizitzako lehen urteak Josu Eskorbutok. Bere lehen amodioak atletik eta futbola biak batera eta ezagutzen dutenek abila eta azkarra zela diote. Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano, en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada, y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados patrullas ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína. Bien, el mundo de la droga es como el mundo de las finanzas, todos quieren sacar dinero, y los camellos para sacar más dinero lo que hacen es cortar el caballo. Y vete a saber lo que le meten en los cortes a la heroína.
y al metértelo contraes cantidad de enfermedades y luego encima los yonkis cogen y se cogen la chuta, usan la chuta de uno con la del otro y puedes coger el SIDA, puedes coger cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola, pues una chuta es lo mismo, es prácticamente lo mismo, pero con 6 balas. Josunik ezagutzen duen Saramaren kide bat izan zalako, ez? Garai hartan hasieran oso rockeroak ziren eta oso kaletarrak, baina oraindik punka zuten ezagutzen. Hire eta iliskizunetan egon nintzen eta horre zegoen inolako giro punkerorik. Egun hartan zeuden hori auzoko atxoak eta familia eta oso hile eta iliskizun arruntak izan ziren, ez? Llenas de miedo, desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, somos rata, es Vizcaya, somos rata. Juanmak esan zidan, egun batean, yo no le trago, pero no le cambio por nada. Eta oso laburpen ona zan, ez? Eskorbutu ona zan apartekoa. Mirarás, te le verás, una gran nube sucia, no lo pienses, no lo dudes, altos hornos de nuestra ciudad, mirarás las fachadas llenas de mierda, desde Santurce a Bilbao, vengo por toda la orilla, somos rata, es Vizcaya, somos ratas contaminadas. Trabajar era algo que bueno, pues algún día tocará, así es, pero lo veíamos fatal. Entonces pasábamos, el que estudiaba y el que no, pues yo qué sé, pasábamos las tardes enteras ahí en el parque con unas guitarras acústicas españolas tocando, pues yo qué sé, bebiendo cervezas y fumando porros, es que no había otra cosa. El orgulloso puente colgante, por debajo el gran Nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo mal olor en sus orillas. Cuánta gente lucha por... Adibidez, eskorbuturen kasuan ez zuten beste zerginik izan. Eta beste zerginik izan ez zutelako, eskorbutu bakarrik zen beraien bizitza. Eskorbutu esan ere bide bat lortzeko zainarako elikadura, halako movida gordinetan sarturik zeudenean, eta beraien bizitza zen eskorbutu onerako eta txarrerako. Lo que sí es verdad es que ellos llegaron a vivir el punk en todas las consecuencias. Por eso mucha gente esto, no sé, el punk escorbutiano y tal, no sé, yo creo que es, solo hay un grupo que hizo el punk escorbutiano, que era Eskorbuto, y con ellos se acabó. Y aquí ya ha pasado un poco las campas de Lamiaco, hay también un episodio que a veces es el más recordado de la ría. En esas campas se empezó a jugar a fútbol. 4 años antes de fundarse el Athletic Club de Bilbao, ahí se jugó el primer partido de fútbol del que se tiene constancia en Vizcaya y ganaron aquellos jóvenes ingleses, como se decía entonces, por 6 goals a 0. Con ser importante el resultado o la derrota, eran jóvenes que trabajaban aquí en todos estos episodios, de la minería, de la industria, de lo naval. Bilbo llama a las ciudades lejanas, se ha declarado la guerra, comienza la batalla. Bilbo llama a los seres de inframundo, salid de vuestras lonjas, mostraros cómo sois. El Reino Unido y muchas zonas del Reino Unido son muy similares al Bilbao y al País Vasco marítimo que tenemos aquí en los años 80. Son ciudades con más industria, con astilleros en el caso de Glasgow y Newcastle, con acerías y también se ven afectadas por la crisis de una manera muy dura. Bilbao Sogai, yo vivo al lado de la ría. Bilbo llama a la zona de imitación. Escúchanos, hermano, háztelo tú mismo. Bilbo llama a los zombies de la muerte. Pues fundamentalmente hubo dos motivos para
echar en marcha el plan de saneamiento. El primero de ellos fue que nos fijábamos en nuestro entorno industrial, como eran ciudades como Newcastle, en el Reino Unido, que ya habían hecho unos progresos importantes en recuperar sus ríos. Y luego una segunda intención, que fue que durante los años 70 y tantos se utilizó agua del Nervión para el abastecimiento a la población. Entonces se dieron cuenta que era un agua que estaba muy echada a perder, muy deteriorada, de muy poca calidad y que algo había que hacer. Punk was an opportunity to dispense with all the rules. Poke your tongue out at everybody and be totally irreverent. It was a fresh start, a rebellion against denim, a rebellion against big collars, wide lapels, flares and Jason King. A rebellion against slow music. Vamos a un gallo vivo al lado de la ría. Laurogeiko hamarkadan jorratu zen punka. Hasierako movida hori izan zen nolabait estanda, ez? Sex Pistols eta nire gustorako interesantiena. Sex Pistolsen movida izan zen nolabait esateko guretzat, guk ikusten genuen, badago zerbait gure belaunaldiarekin zerikusirik duena, ez? Eta gainera, 1977an ni joan nintzen Inglaterra aldera eta izan nun hori Londresen zuzenean ikusteko parada, ez? Niretzat izan zen nolabait, San Palbori gertatu zitzaion hori zalditik jautsi zenean da hori, niretzat izan zen nolabaiteko errebelazioa, ez? Eta itzuli nintzen Santurtzira egia perdikatzera. El punk de la margen izquierda pues siempre estuvo muy influido por el punk británico del 77 y también por el punk británico de segunda generación, bandas como los Exploited, GBH, los Uka Subs, era punk inglés, cantado en inglés. Pero esa gente no cantaba en inglés, quizá porque necesitaba más una inmediatez para transmitir el mensaje que querían transmitir y tenía que ser una cosa mucho más que llegase, ¿no? Y veían que el castellano era un vehículo mucho más adecuado para ello. Pues bueno, del punk desde luego no ha habido mitificación porque ha sido el movimiento que ha creado aquí toda la cultura. Lo que sí fue un movimiento social porque también coincidió con la transición política, de la época de Franco que no teníamos nada se pasó a donde queríamos tener todo como en Europa. Entonces bullía todo, tanto en fanzines como en rock and roll, como en gasteches, como en todo, ¿no? Como en todo tipo de cultura. La situación a principios de los 80 es que España y el País Vasco salen de 40 años de una dictadura, sin libertades políticas, sin partidos políticos y sin sindicatos libres. Y sin embargo, a partir del 77 se entra en una etapa totalmente nueva. Una parte de la clase empresarial en el País Vasco está muy deslegitimada porque se le asocia al franquismo, en la que era muy frecuente ver los carteles de obrero despedido, patrón colgado. Pues sin duda hay una cultura de violencia en las relaciones laborales. Y todos los sindicatos, estoy contextualizando lo que sucedió, no estoy emitiendo un juicio de valor, todos los sindicatos en parte están en ese ambiente. ¡Habéis matado a un trabajador! ¡Desgraciado! ¡Asesino! Guk hasieratik pentsatzen gendun gure abestietan nolabait errealitatea isladatu behar zala. Me acuerdo
de Euskalduna, compañeros de clase que sus padres estaban allí y era bastante terrible. Nosotros estábamos jodidos, teníamos ganas de salir por algún lado. Yo creo que uno de los objetivos de las bandas de la margen izquierda es estar en la calle, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo que hacer absolutamente nada y me junto con mis colegas y estoy con ellos. Nos mola la música y hacemos música y nos divertimos haciendo música. Y en la margen izquierda ha habido mucha cultura en la calle, ha habido gente en la calle y de esas reuniones de la gente en la calle surgía cultura popular. Y bueno, pues se fue haciendo como una escena, todo el mundo tenía ganas de hacer cosas, no había ningún local, no había ninguna posibilidad de nada. Me acuerdo de entrar en el ayuntamiento tocando cuando había un pleno para que nos dieran locales. Al final conseguimos que nos dieran un mini local, que es el Búnker de San Vicente, que aquello fuera leche, pues de repente había un local de ensayo para los grupos. No ha habido nunca una sala potente en la margen izquierda porque los ayuntamientos no les ha interesado, los bares que hacían conciertos, pues no sé, se habrán llevado 70.000 multas. Pero yo creo que en los años 80 en Baracaldo el estar en contra del ayuntamiento o el hacer las cosas a la contra también supuso un aliciente, también supuso en cierto modo una cohesión para los grupos y les dio una cierta identidad. Había un ambiente brutal, o sea, de repente llegaba uno, que hay un concierto en no sé dónde, pues yo también quiero, y yo, y se hacían macroconciertos de 8 grupos que duraban, bueno, que iban a durar 12 horas, que luego duraban solo 3 porque todo el mundo terminaba tortas, pero había no sé, esa cosa que ahora como que no hay, ¿no? Se había un concierto y la gente acudía en masa. Y si algo nos dejó la década de los 80 fue la sensación de que se podía hacer cualquier cosa, ¿no? El que quería montar un grupo montaba un grupo, el que quería montar un fanzine hacía un fanzine, una discográfica o un programa de radio. Yo creo que eso es lo que todo el mundo heredó, ¿no? Del espíritu punk, el hazlo tú mismo. Llamaban Johnny el guapo y era feliz cuando le corrían bichos por la nariz. Soplar hacia adentro fue su mayor afición y todos se apartan de su lado cuando pasa Johnny el guapo burlándose. El punk de la margen izquierda sí que a partir del 91-92 la inmensa mayoría, quitando Parabellum, que en ese momento es cuando empiezan un poco a salir a nivel del Estado y así, sí que la mayoría de los grupos de los 80, pues eso, empiezan muchos de ellos desaparecen. Pero es que a partir de ese momento también la margen izquierda ya se empieza a ver que cambia de modelo, las jóvenes de la margen izquierda empiezan a ser bastante distintos a los jóvenes de la generación de Escorbuto que estaban en paro, pero tampoco tenían perspectiva de estudiar en la universidad. Es que ya en el 92 una gran mayoría de jóvenes de la margen izquierda, hijos de obreros, iban a la universidad. Yo creo que el punk que se hacía aquí en los 90, salvo honrosas excepciones, era bastante morralla. No sé si igual esto significa mi crucifixión, pero... Observar esta estética decadente que poseen estos elementos de la industria, todos los transformadores, los cables de alta tensión, pero hay que tener en cuenta que todos estos espacios están suficientemente amortizados de su uso portuario industrial durante años, es decir, esto podía ser toda una mancha verde. Palpable la limpieza de la ría, pues a partir del año 90, 95, yo creo que ya fue muy palpable la limpieza de la ría, sí. Ahora la ría tiene
una calidad impresionante y no hay más que verlo, tiene oxígeno en todos los sitios, vida, pesca y bueno, y eso hay que preguntar a los bilbaínos sin más, ¿no? A ver cuál es la obra que más que más entusiasmo ha creado en ellos, ¿eh? Debe ser el metro o el plan integral de saneamiento, ahí andarán. Esto no es un juego. Emoteko prest dago dela? Bai, aurrera ba. Hoy es un día sumamente triste, sobre todo para los trabajadores que hemos iniciado nuestra actividad industrial en Artesanos de Vizcaya. Es un día de añoranza, donde uno recuerda cómo empezó en la escuela de aprendices, donde esta era una gran empresa que parecía que esto nunca se iba a acabar. Desgraciadamente, en contra de nuestra voluntad, vemos que sí se acaba, y además se acaba hoy. Entonces en aquella época pues sí, aparecía toda la oleada de grupos de derecho y decíamos, pero ¿qué es esto? No sé, nosotros con nuestras guitarras cutris que nos había costado un montón de curro hacernos con ellas y de repente veías que estos eran unos trastos increíbles, que pues no sé, era como te reconcomía no sé, la envidia, la rabia, no sé cómo decírtelo, pero era otra historia. Entonces en aquella época pues sí, aparecía toda la oleada de grupos de derecho y decíamos, pero ¿qué es esto? No sé, nosotros con nuestras guitarras cutris que nos había costado un montón de curro hacernos con ellas y de repente veías que estos eran unos trastos increíbles, que pues no sé, era como te reconcomía no sé, la envidia, la rabia, no sé cómo decírtelo, pero era otra historia. Recuerdo una que fuimos a un bar de Romo, al Trocazulo, y nos dijo el tío que podíamos tocar, pero que el camarero conocía a unos que podíamos tocar con ellos y que iban a tocar en un gasteche por ahí y que se llamaban Mierda. y rechazamos nuestro primer concierto porque no queríamos ser los teloneros de Mierda como Yo creo que en Getxo ha habido grupos, en los 80 hubo varios grupos, algunos bastante interesantes, como Rufus o tal. Yo recuerdo uno de los primeros conciertos a los que fui, fue en unas fiestas del barrio Santa Ana en Getxo, y tocaban Los Santos, que a mí me encantaron, otro grupo de Bilbao que se llama Garaje Hermético, no sé si llegó a tocar Rufus también. Y algunos sí que tenía un poquito de regustillo, de movida y tal, no sé qué. Pero bueno, también era una amalgama de sonidos, ¿no? Pues se mezclaba el punk, se mezclaba New Wave, se mezclaban muchas cosas. De la vieja estación alguien acecha,
con su navaja. Y en el portal, cuando llego a mi hogar, alguien me espera. Todos estos grupos para mí son la primera hornada de lo que realmente empieza a pasar en Getxo. Pero son grupos que están mirando, igual que miraban a Alaska y compañía a Londres, son grupos que miran ahí, miran un poco a todo el rollo de la nueva ola, al afterpunk, al rollo gótico, y también miran muchos grupos al concepto de Nacha Pop, de Los Secretos. Pero antes del Getxo Sound ya hay algo en Getxo. Empezaron a surgir una serie de puntos donde se podía ir a tocar, pues el Humoreona, el Gaueco, el Gaztetxe, en Canal, después, más tarde ya, y todo eso hizo también que a nivel de grupos conectáramos pues, con La Perrera, sobre todo nosotros, La Secta, y ya ahí, yendo a ver a Los Bichos o a Cancer Moon en el Gaueco, para nosotros fue el despertar. Yo creo que esto es un ejemplo del comienzo del Getxo Sound. O sea, estos dos discos son ¿no? los dos, vamos a decir, singles con los que empezaron Los Clavos, y yo creo que esto es, vamos a decir, el germen, el pistoletazo de salida del Getxo Sound. Pues yo recuerdo Santi, del inquilino, que venía y decía, oye, mi hermano y yo estamos tocando con las acústicas en casa y estamos haciendo unas canciones que creo que son guapas, ¿podemos ir con vosotros a tocar alguna vez? Y pues ahí fuimos al Gaztetxe de Sopelana con Caspa de Rata a tocar, flipando. Un compañero en el colegio alemán, como era Juan Feijó de los Juaninos Sin Miedo, que lo ha estado en otras bandas y sigue tocando, pues Juan Feijó, por ejemplo, viene un día y me deja el Transformer de Lou Reed, ¿no? Pues directamente ya ¿no? Eso con 14 años. Entonces directamente, y luego estoy en el local de ensayo con él intentando tocar esas canciones. Es decir, eso ya me permite el que mi abanico musical o mi cultura musical empiece ya desde muy joven, siendo, vamos a decir, abierta con bandas internacionales, con referencias, con nombres grandes. La influencia de las bandas de Getxo era foránea. Era foránea porque era otra cultura, y probablemente, no se me había ocurrido, antes lo he dicho, y probablemente tenga que ver, se escucharía Radio 3, cosa que en Baracaldo no se haría tanto. Veníamos de una cultura en la que en Getxo, pues igual tus tíos o un amigo tuyo o tu padre o alguien tenía del poder adquisitivo para irse a Londres, entrar en una tienda de discos y comprarse un disco de Sonic Youth. Parte del éxito que tuvimos fue, por ejemplo, tener un afinador, ¿no? Y te afinabas y sonaba y decías, hostia, cómo suenan estos tíos, porque teníamos afinador. Y ibas a tocar a Gaztetxes, tocábamos con unos, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y el tío me decía, oye, ¿me afinas la guitarra? Que no sé cómo... Y sonaba a la hostia. Pum. Pues ese tipo de retroalimentación es lo que creo que sí creó una escena, ¿no? Sí. Y luego ya más tarde sí, quizá con todo el Wendo o así, y el Aula de Cultura de Getxo, que apoyó muchísimo los grupos. Ahí Iñaki Elorriaga hizo una labor que creo que está muy bien, pues se creó el nombre Getxo. Vimos que los grupos en aquel entonces no tenían problemas para editar maquetas, para promocionarse, y entonces desde el Aula de Cultura, siempre y cuando hacíamos un seguimiento del grupo, de que estuviera funcionando, de que tocara en bares, que tocara en los circuitos musicales, ayudábamos con una parte para la edición de la maqueta que luego ellos mandaban a las emisoras, a los festivales, etcétera, como manera de promoción. Pero luego realmente el tema de las ayudas no fue tan vital, en el sentido en que los grupos que realmente acabaron trascendiendo hubiesen trascendido igualmente si no hubiese habido ayudas. Para mí lo del Getxo Sound ha sido una etiqueta de marketing que ha buscado el Aula de Cultura para poder justificar a la corporación municipal el por qué estaba haciendo estas inversiones.
lo cual desde el punto de vista de lo que digamos es la política municipal es bastante astuto. Ahí está donde pone vending 24 horas, estaba el Swans, y 150 metros más allá ahora hay garajes y es lo que antes era Gwendolyn. Aquí hay una puerta que a mí me trae muchos recuerdos porque aquí es donde esperábamos, Curro, Álvaro y yo, donde esperábamos a los músicos. Nos hacía mucha ilusión cuando encontrábamos en el Ruta 66 o en el Rock Deluxe que había 3 fechas en el estado y una era aquí, en Guecho. El Gwendo fue súper importante y tengo un recuerdo maravilloso de esa sala. Era preciosa, sonaba súper bien, se hacían muchas fiestas, muchas pinchadas, las fiestas esas de Valincombe de Halloween. Y claro, eso da fruto a que la gente escuche música, se interese por discos, por grupos. Pero es que Guecho era el único sitio que había con bandas y el único sitio que había con una sala. O sea, Bilbao estaba, vamos, bajo los auspicios de Guecho, tenía que desplazarse. Menos mal que hicieron aquella carretera que te llevaba justo al Gwendolyn. Esa era la época en la que no existían salas. O sea, no solo no había dificultad para tocar, sino es que no había ni sitios para ver a grandes grupos, ni sitios para poder tocar tú. Entonces Valincombe creo que fue una acertada propuesta y creo que acertó intentando pues, promocionar esa cultura. Trajo a bandas como Teenage Fan Club, Buffalo Tom, Super Suckers, o sea, bandas que no podías, hoy en día, ahora nos parece normal, pero en aquella época no era normal poder ver esas bandas en Vizcaya. Nosotros siempre habíamos tenido intenciones de grupo de serie B. Éramos un grupo que ya en el año 89, que yo creo que es cuando empezamos, te pones a cantar en inglés, pues ya tienes muy claro que el tema comercial es lo que menos te importa. Luego, por así decirlo, el mundo cambió y lo que nosotros estábamos haciendo, que era muy raro, no fue tan raro. Pero cuando nosotros empezamos a cantar en inglés, aquí solamente cantaba en inglés Cancer Moon, La Secta, Los Bichos y Pressure Fuckers y nosotros. Yo al principio, cuando la gente por decreto eliminaba una banda de Guecho por ser rica y por cantar en inglés, yo me negaba en rotundo y lo defendía a ultranza. Con el tiempo me he dado cuenta de que efectivamente es mucho mejor cantar en castellano, ¿no? Por una serie de cosas. Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? Y uno también. En mi generación cantar en castellano, o sea, y no solo para mí, sino para cualquiera de mis compañeros de clase que no montaban grupos, cantar en castellano era un signo de cutrez, algo muy chungo, cosa que por ejemplo ahora mismo no lo es. Entonces cantabas en inglés, aunque no supieras muy bien, simplemente porque era lo que le daba, digamos, un signo más cosmopolita o multinacional a la música, ¿no? Nosotros no nos planteamos lo que hacemos, sino simplemente nos sale lo que hacemos, ¿no? Es igual, es eso. Entonces lo que nos sale es diferente que lo que hay en... O sea, tú no te planteas que... Cantamos en inglés, por ejemplo, que es una diferencia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nos sale. Sí creo que uno de los grandes errores del Guecho Sound, si son Sound o me da igual, ha sido el utilizar el inglés como idioma. Porque siempre hemos aspirado a tocar fuera o a imitar a grupos de fuera, cuando realmente yo creo que el idioma hubiera sido más lógico haber cantado en euskera o en castellano que en inglés.
Yo mi primera relación con lo que luego fue el Getxo Sound, que no sé si existía en ese momento, fue el Inquilino. Coincidimos, nos conocimos, hicimos colegas un poco así de yo quiero sacar un disco, te lo saco yo, y a partir de ahí pues yo les hacía los discos, les hacía las llamadas para que teloneasen a Sonic Youth, les montaba las giras, no sé, hacíamos un poco de todo entre todos, ¿no? Una cuadrilla de colegas. Con el Inquilino pues hacíamos estas locuras, que nos encantaba hacer pijeríos de pues todas las portadas diferentes. Y luego pues en Radiation sacábamos a Yo La Tengo, ¿sabes? Siempre nos hacíamos historias de estas. Esto hoy en día pues es con Kim Gordon de Sonic Youth, el de Pavement, la de Pussy Galore. Llegaron teloneros de Pavement, los Pavement fliparon con el Inquilino y les regalamos unas camisetas y justo al de una semana salieron en el New Musical Express, que entonces era como la Biblia de los modernos, de los que podíamos optar a leer una prensa extranjera de grupos indies, de rollo moderno, ¿no? Y salió allí el de Pavement con la camiseta, claro, aquello fue la polla. Grupos como el Inquilino Comunista o Lord Sickness, que entró un poco después, basaban sus referentes en una música que estaba pegando mucho, ¿no? Y que era lo que molaba en ese momento y lo que escuchaba la gente más cool y más trendy, ¿no? Grupos eso como Sonic Youth, Pavement, yo qué sé, bueno, grupos británicos luego más tardíos como puede ser Oasis o Blur. El Inquilino fueron los únicos que tocaron en festivales fuera grandes, giraron, bueno, a ver, Los Clavos también giraron un montón, giraron con Green Day, pero bueno, Green Day todavía no eran muy conocidos, pero sabes que los que de verdad tuvieron relevancia en prensa, en medios y que la gente los conocía afuera eran el Inquilino, al resto... A nivel de calidad, sino de eso, de trascendencia, de haber ido a muchos sitios, de haber tocado delante de muchísima gente, de haber hecho muchas giras, todo eso, todo lo que llegó al Inquilino, pues igual no llegaron Los Clavos, no llegaron los Gravestones, la escena más garaje, más hippie. Había un fondo de catálogo en Getxo, como en todos los sitios, que efectivamente ya era bastante menos afortunado creativamente hablando, pero había una serie de bandas que son imborrables. Que no, vamos, que eso va a quedar ahí para la historia siempre, ¿no? Y que incluso envejecen muy bien, porque el problema de estas cosas es que hay grupos que luego no envejecen bien, pero los Gravestones son una banda que la vas a oír siempre y siempre te va a parecer una banda buenísima. Ibas a cualquier sitio y en la barra pues había 3 o 4 fanzines, que era lo que se repartían. Si había 3, 2 hablaban del Getxo Sound. Parecía que la mitad de la juventud de Getxo estaba haciendo grupos y la otra mitad estaba escribiendo cosas sobre esos grupos. Hay un montón de grupos que jamás habías oído, pero sabías que existían, sabías que si tal componente había estado no sé dónde, tal, o sea, su historia, lo que habían hecho, dónde iban a tocar. Mi relación con la música siempre ha sido amor-odio, amor porque me encanta, la disfruto, y odio porque siempre he sido un inútil arrítmico a la hora de tocarla, pero sí que he estado cerca, ¿no? Pues por un lado eso, haciendo portadas, tanto colaboraciones incluso con fanzines como Subterfuge, muy ligado a la música en su momento, haciendo portadas desde grupos como Electro Bikinis, cartelería para el Lord Sickness, muchas portadas en maquetas, desde Melmac, Elephant. Yo monté Good Records con Igone y el fanzine, Neurótica. Cuando Igone marchó, entró Laura Guiluz y yo iba a conciertos con amigas. Siempre salía con amigas y todas íbamos a los mismos conciertos. ¿Que había menos? Pues sí, pero bueno, no sé, realmente un reflejo de la sociedad, supongo.
Yo creo que tuvimos la suerte de que eso, los 90 fue toda la explosión Riot Girl, que eso para cualquier chica es como un sueño. De repente ver chicas con la filosofía do it yourself, haciendo fanzines, haciendo grupos y poniéndolo todo súper fácil, ¿no? Coge el instrumento y toca y canta sobre lo que siente siendo una chica adolescente. Miren, que era con la que yo empecé, que ahora toca en Tulsa, y yo, es que no sé, era como una necesidad, y estábamos en el colegio y me acuerdo que escribíamos en la pizarra nombres de grupos que se nos ocurrían, y yo recuerdo llegar a mi cuarto y siempre imaginándome que tocaba la guitarra, esas cosas que haces así de pequeño, y no sé, yo siempre he querido tocar. Según la policía, el cantante de Nirvana, Kurt Cobain, podía llevar al menos 24 horas muerto cuando fue hallado. Junto al cadáver se encontró una nota en la que Cobain supuestamente informaba de su intención de suicidarse. El grupo Nirvana, encabezado por Cobain, nació en 1989 dentro de la escena denominada underground o alternativa. Cobain, de origen humilde, infancia y adolescencia conflictivas, no ha podido nunca asimilar el papel de mito que ha pretendido asignarle la industria musical. RCA, que era BMG Ariola en aquel entonces creo, pues empezó a ver que se movía algo en el mundo underground, indie, lo que sea, y quiso fichar a Planetas y al Inquilino. Con Planetas le salió muy bien todo y con Inquilino hubo unas negociaciones, unas conversaciones y al final les dijimos que no nos sentíamos cómodos, que no veíamos su plan de vida y que preferíamos el nuestro y que tirábamos a nuestra bola, que seguíamos a nuestra bola. Pero bueno, tampoco hubo muchos ejemplos de grupos que pudieron crecer más de lo que crecieron. Quizá el único fue el Inquilino. Los Signes, que yo sepa, no tuvo ningún contrato ni ninguna cosa, que salvo ganar el Villa, yo creo que todo lo contrario. Además, ganaron el Villa y ya fueron para abajo, ¿no? Bueno, yo creo que hacemos una música en plan grunge de Seattle, pero en vez de grunge de Seattle, grunge de Guecho. Va a ser en plan, dentro de 10 años será la cuna de los grupos de moda. Sí, como Manchester, ¿no? Más o menos. Como Manchester. 40, ¿no? No, esperamos no salir en los 40 principales porque puede ser un bajón. Grupos que están en su momento, pero ven que si siguen se van a hacer comerciales o se van a vender o les van a acusar de ello y entonces se separan, por ejemplo, o se niegan a firmar un contrato, o un artista que no va a recoger un Oscar. Todas las escenas que ha habido en la historia han estado asociadas a una sala, da igual que sea en Nueva York que en Londres, entonces, o en Madrid, con el tema del Rocola, equivalentes. Entonces, cuando desaparece el Wendo, estalla la burbuja, porque no hay nada. Entonces, de hecho, si alguien quiere tocar ahora en Guecho, toca en un bar, pero no hay una sala mínimamente en condiciones. Era muy duro ver cómo todo lo que habíamos construido en 3 años y todos los grupos que habíamos conseguido que se asociaran, tener una interlocución de cara a muchas más cosas, de la noche a la mañana, pues eso, desaparecimos y desapareció un punto importante. Y luego ya nació el Anchoqui en Bilbao y nacieron otra serie de cosas que suplieron un poquito el hueco que habíamos dejado nosotros. Llega igual una bonanza económica, cierran los gasteches, los horarios, no sé, los fanzines ya no se hacen, viene el mundo sonoro, ya empiezan las hojas de ruta, el rider técnico, tienes que estar en una sala 1 hora, ¿pero qué me estás contando? ¿Sabes? Autores, SGAE, entradas, se pierde toda la frescura, todo el empuje de juventud, se pierde, llega un poco la edad adulta, la profesionalización,
No es tan divertido, no es tan rock and roll, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pasan y tú pues vas, vienes y... Mundu mailako komunikabide ezberdinek adierazten dutenez, museo hau Euskal Herriko berpizte ekonomikoa eta industrialaren ikurra da. Focus moduko aldizkari batzuk adierazten dute. Gainera, 20. mendeko arkitektura ikasten dutenak aurrerantzean Bilboko Guggenheim museoa izan beharko dute kontutan. Descendemos de migrantes, yo creo, pero que no se trata de eso tampoco, se trata de dónde nos hemos criado. Por ejemplo, tú ves a un joven o una joven de la margen derecha y está más buena, ¿no? La típica tía, bueno, no es que esté más buena, sino de que parece que está mejor conservada. Y la tía de la margen izquierda, pues no, parece que se cuida menos, ¿no? Es más ruda. Es más, como dices, está más ruda, pero vamos.